amigos, aquí estamos nuevamente con su programa de Diálogos Divinos. Y el día de hoy nos encontramos acompañados por Marta. Mucho gusto, Marta, buenas noches. Y por Ale. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un programa que parece algo, ¿cómo diríamos? Duro. Sí. Algo muy fuerte, porque en realidad, o sea, la lectura y lo que Jesús nos dice es algo muy, muy fuerte y es un reclamo tremendo, ¿no? Sí. Pero creo que la situación nos obliga a entrar en este tema. Vivimos en un momento muy álgido de la historia, un momento en que todo se ha vuelto muy, ¿cómo diríamos? Muy light. Sí. Y en donde la religión, nuestro concepto de Dios, nuestra forma de acercarnos a Dios, pues prácticamente ha ido disminuyendo en cuanto a intensidad y sobre todo en cuanto a intención. Dios en la actualidad ha dejado ya prácticamente de existir en una sociedad donde todo es permisivo, donde las leyes de Dios ya no son lo que Dios nos puso, donde nos hemos atrevido a modificar no solo las leyes, sino queremos modificar la naturaleza que Dios ha creado. Sí. Queremos modificar todo lo que se oponga a nuestros ¿cómo decir? Intereses. Todos nuestros intereses, nuestros gustos, hábitos. en fin. No queremos que interfiera, ¿verdad? Así es. Y cuando mucho, pues lo tenemos como un recurso que es tradicional, como un recurso cuando me siento mal, como un recurso al que cuando el mundo se me cierra, pues acudo a él, pero no con la suficiente fe como para cuando lo necesito, para realmente acercarme a él. Sí. Por eso es que tomamos la decisión de hacer este programa, y la primera lectura que vamos a hacer es donde hay palabras que son tremendas, pero pues son de Jesús y habrá que tomarlas con esa misma decisión de él de decirlas. Es la misma decisión de nosotros de aceptarlas como tales y de tratar de poner un basta a mi actitud de tibieza. O me vuelvo frío o me vuelvo caliente. Porque si no, nos vomita. Bueno, sí, terminamos como vómito, pero o sea, creo que ya no es conveniente seguir con indecisiones como ha sido hasta la fecha. Sí. Una indecisión en que ahorita entro en una agrupación, ahorita entro a hacer 1000 cosas, incluso consagraciones. Me consagro a la Virgen, me consagro al Sagrado Corazón, me consagro, pero todos son como actos, pero actos separados de nuestro interior. Sí. Es un acto exterior, es un acto en el cual estamos externando un deseo, pero que no va secundado por una acción ya firme, constante. Así que, pues vamos a empezar y le vamos a pedir aquí a estas mujercitas que nos lean la primera lectura, que es donde está el título del programa, que es el libro 11, ¿no? Es la 1146, febrero 5 de 1913. Quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba. Esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra. La vida se vuelve sin finalidad, sin medio y sin fin. Es una frase tremenda. Quien no vive en su voluntad, ya no anda diciendo quien no se acerca a mí, quien no me busca, no, sino quien no vive en mi voluntad no tiene razón de vivir en este mundo. Es tremendo realmente lo que estamos oyendo.
Pero si nos fijamos un poquito y tratamos de adentrarnos antes de adentrarnos en la lectura, pues veremos que es una realidad y una realidad incuestionable. La finalidad de todo lo que existe, la finalidad de nosotros mismos, es Dios. Sí. Y nosotros hemos trastocado esta finalidad y la hemos puesto en nosotros. Entonces nosotros nos hemos convertido a nosotros mismos en el fin último de todo lo creado. Y pensamos que todo lo creado, como está hecho para mí, en ese momento yo puedo disfrutar de todo, puedo tener toda la libertad y no dependo de nadie. Y sin tener obligaciones. Y sin tener obligaciones. Uh-huh. Ya todo me debe servir, pero yo no debo servir a nadie. Todo se me debe dar y estoy en la plena convicción de que yo no tengo que darle a nadie. Incluso se oyen frases tremendas en nuestro medio y en todo el mundo, en donde la gente piensa que tiene derecho a lo bueno, a lo mejor, aún yendo en contra de su prójimo, aún haciendo alarde o uso de medios ilícitos para enriquecerse, medios ilícitos para tener placer, o sea, un violador, medios ya no solo ilícitos, sino satánicos, de alguien que quiere simplemente satisfacerse, o sea, viola a una mujer y luego la mata, sí, o la está matando mientras la está violando, que es para sentir, es este movimiento actual donde se tiene que infringir dolor a la persona para sentir placer cuando se está llevando a cabo este acto. Perdón, pero esto es satánico, esto no es ni siquiera animal, es satánico. Así que cuando uno ve todo esto, ¿qué piensa? Simplemente estamos en un mundo en que ya no hay nada, ningún respeto, ningún derecho, ninguna cosa. Todo lo único que existe es mi instinto y mi deseo de satisfacerme, a costa de lo que sea. Y de quien sea, ¿no? Y de quien sea. Vivimos sin Dios, ¿no? Estamos viviendo sin Horrible. Dios. Por lo tanto, creo que es el momento, ha llegado el momento de que Jesús se ponga en este punto así tajante, y si Jesús se pone en este punto, bueno, nosotros queremos seguirlo, queremos seguir en este camino de la divina voluntad, y es el momento de que se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que externar lo que él opina, y esto que está opinando es tremendo. No tienen razón de vivir en la tierra porque están usurpando algo que no les corresponde, porque están en un momento dado sin finalidad divina, y la única finalidad que tienen es animal, porque es una finalidad animal. Así que, bueno, pues no nos gusta, pero vamos a seguir oyendo, ¿no? Sí. Dice, así el alma que no hace mi voluntad está en continua actitud de robarme, y los hurtos que me hace los convierte en veneno. Así que está a mi alrededor solo para robarme. Me roba la obra de la creación, la de la redención y la de la santificación con relación a ella. Me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed, el fuego que la calienta, la tierra que pisa, porque todo esto es de quien hace mi voluntad. Todo lo que es mío es de ellos. Este es otro punto que es cuando Dios crea a la criatura, la crea con esta finalidad y la crea con la posesión de la vida divina y de la voluntad divina. Ya hemos hablado mucho de eso y de Adán. Ajá. Todo lo creado fue creado para el hombre, pero el hombre fue creado para Dios. Por lo tanto, o sea, el hombre puede disfrutar de todo, sí, pero el hombre debe ser disfrutado por Dios. Y eso de disfrutado se oye mal porque parece que nos usa. Pero creo que la respuesta está en el Génesis, en los primeros capítulos, donde nos hablan
de que Dios se paseaba en el jardín y platicaba con su criatura. Son palabras que suenan como muy sencillas, como un pequeño cuento, pero que tienen una profundidad enorme. Dios se paseaba en el jardín. Ya hemos llegado a la conclusión de que el jardín es el hombre. O sea, no es un lugar externo, sino es el hombre. Dios se paseaba ¿en dónde? En el hombre. Dios moraba en el hombre. Dios platicaba con el hombre. ¿Qué quiere decir? Que había una intimidad tal entre Dios y el hombre que era prácticamente lo que Dios quería. Dios otorgándole al hombre todo lo que él es y el hombre recibiéndolo, usándolo para hacer su vida y retribuyéndole a Dios con todo lo que ahora es suyo, y que esa es la retribución que Dios quiere. Tener algo igual a lo que Él da, pero aumentado. El hombre debería de haber hecho obras más grandes que las que hizo Jesús. Palabras de Jesús. Por lo tanto, ahora el hombre lo que va a hacer es tomar todo lo de Dios, ponerlo en práctica y entregárselo a Dios. Eso es lo que es aumentado entonces. Así es. Donde vamos nosotros. Donde ya le pusimos lo nuestro. ¿No? Así que esas palabras tan simples del Génesis, Dios se paseaba en el jardín y conversaba con su criatura, nos están dando prácticamente la idea de la bienaventuranza eterna. Porque esa va a ser la bienaventuranza para aquellas almas que lleguen al cielo. El vivir plenamente a Dios, no el gozarlo viéndolo, sino el gozarlo viviéndolo y viviendo junto con Él, para poder disfrutar de lo mismo, o sea, de todo lo que Él es y de todo lo que Él contiene. ¿Qué gloria recibiría Dios con una visión beatífica? Ninguna, cuando mucho aplausos al final de la obra. Pero como Dios es eterno, pues nunca se va a acabar, nunca va a recibir aplausos. O sea, no se trata de eso. Así que bueno, pues lo que está diciendo es muy claro. Todo lo roban, porque todo fue hecho, creado con la finalidad de que llegara a sus hijos que iban a vivir en su voluntad, y por lo tanto, o sea, el que no viva en su voluntad prácticamente lo está robando. Sabemos que la santidad humana tuvo un lugar, o sea, sabemos que la santidad humana Dios la deja como principio de lograr esta finalidad. No hay problema, o sea, todos los santos anteriores estaban cumpliendo la voluntad de Dios y estaban tomando de la voluntad de Dios todo lo necesario para su propia santidad. Por lo tanto, de alguna manera, estaban viviendo en la divina voluntad sin disfrutar de los efectos. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. O sea, eso no nos toca a nosotros preguntar por qué. Pero sí nos toca alegrarnos inmensamente por esta época que nos tocó vivir. Claro, y además pues lo anterior fue un camino para los demás que también pues deben estar orgullosos de haberlo podido hacer, ¿no? Así es. A ver, seguimos. Entonces dice Jesús, porque todo lo que es mío es de ellos, o sea, de quien hace su voluntad. En cambio, quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho, y por eso me siento continuamente robado. Así que quien no hace mi voluntad se debe tener como extranjero nocivo y fraudulento, y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo a las cárceles más profundas. Híjole. ¿Qué tal? No, vuelvo a Ya lo no mismo, les son palabras Fuertes. mayores, ¿no? Ahí queda. Son palabras mayores en que Jesús nos va poniendo prácticamente, ahora sí, las cartas sobre la mesa. Y llegará un momento en que eso es lo que va a pasar. Y yo esto lo hago junto con unas palabras de San Pablo, donde San Pablo nos habla de que como no le hemos creído la verdad, el Dios enviará la mentira
para que crean en ella y se condenen. Es ese sacarlos, ese encadenarlos, ese arrojarlos fuera, porque el hombre es lo que el hombre ha querido. Y es lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no, doctor? La gente le está creyendo a la mentira. Así es. O sea, ya, como decía usted al principio, ya la gente ya no cree en Dios, ya todo el mundo, bueno, ya ahora resulta que dicen, pues hay que respetar lo que cada quien cree. Y entonces lo que cada quien cree está bien, pues entonces ¿a dónde vamos a ir a dar? Bueno, ese es el relativismo y el subjetismo. Sí, en que estamos, ¿sí? ¿No? Pero eso es la peor mentira que existe, ¿no? Sí. Forzosamente debemos entender, o sea, por lógica natural, sin andar buscando el beneficio, sino andar buscando lo que realmente es, debe existir una verdad. Sí. La verdad por sí misma, está encerrando en ella todo lo que es, todo lo que debe ser. Si esa verdad se divide, entonces ninguna de las divisiones va a ser verdad, porque le va a faltar la parte que no tiene. Por lo tanto, el subjetivismo, el relativismo, el que cada quien tiene su mundo y cada quien piensa como quiera, eso es vivir en la mentira. Debe de haber una verdad. La verdad, o sea, para los católicos la verdad es Jesús. Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir que Jesús es la verdad? Que Jesús contiene todo en él, todo. Él es el primogénito de toda la creación, en él fueron creadas todas las cosas, no todos los hombres, sino todas las cosas terrestres y celestes. Por él somos, por él vivimos, en él nos movemos, todo fue creado por él, para él y en él. Sí. Estas palabras nos dan a entender que en Jesús podemos encontrar la finalidad de todo, podemos encontrar el inicio, el principio de todo, podemos encontrar el final de todo, y esa es la verdad. El cómo debemos comportarnos, el cómo hacia dónde debemos marchar, todo eso lo encontramos en Jesús. Si esa verdad no la tengo en mí, perdón, pero por mucha filosofía que le quiera yo poner, lo que estoy haciendo es coartar la verdadera libertad y poner una libertad, una verdad que yo me creo para mí, pero tan no es verdad que para Marta no es su verdad. Y la verdad de Marta no es la verdad de Alejandra. Y así por el estilo. Por lo tanto, ¿dónde está la verdad? Es muy sencillo el hacer alarde de filosofía y decir, no hay verdad. Y entonces todo mundo acepta eso porque a todo mundo le conviene. ¿Sí? Pero tenemos que entender que debe de haber un principio fundamental. En este mundo, un mundo creado, debe de haber un principio, una lógica, una ciencia y una finalidad. Y esa finalidad es la verdad. Claro. Y ese principio es la verdad. ¿De acuerdo? Sí. Así que, bueno, podemos seguir con todos nuestros razonamientos, pero eso es total y absolutamente lo mismo que hizo Pilatos. Yo me lavo las manos. Cuando Pilatos le pregunta a Jesús, ¿pero tú eres rey? Y Jesús que le contesta, sí. Yo soy rey y a eso he venido. Y luego le habla para mostrar la verdad. Y entonces Pilatos hace el honor al relativismo y dice, ¿pero qué es la verdad? Y se da la media vuelta y se va. El Señor no tuvo la paciencia, no tuvo nada en su interior para quedarse a escuchar la siguiente revelación, que iba a ser cuál es la verdad. Una verdad que Jesús después se la dice a Luisa. No sé si recuerdan. Sí, está en un escrito. O sea, donde le dice, le hubiera contestado que mi reino son mis sufrimientos, que este es mi verdadero reino, que no me será quitado por nadie, que el suyo se terminará, pero el mío nunca va a terminar, porque es un sufrimiento, es un reino
ganado con sufrimiento y eso es lo que me hace poseedor de todo por lo que yo estoy aquí. ¿Y ese poseedor de quién? De nosotros. En fin, así que esas escuelitas, como dice Jesús, ¿dónde quedarán sus escuelitas de filosofía, en Todo fin, lo que todo lo que relativismo. También recuerdo otra, ahorita que dijo esa lectura, recuerdo otra de Luisa donde había gente discutiendo, donde la lleva Jesús y le dice, déjame hablar con ellos, porque estaban tramando algo, no me acuerdo qué, pero estaban tramando algo pues para mal de la humanidad, ¿no? Y entonces le dice Luisa, déjame hablar con ellos, y le dice Jesús, órale, te dejo hablar con ellos. Y habla con ellos y entonces Luisa les explica, porque como se van a lo material nada más, le dice, miren, es que si ustedes están peleando por esto, pero no tienen a Dios, no les va a funcionar. Si ustedes están con Dios, van a estar bien con Dios y van a poder van a poder lograr lo que quieren ustedes materialmente, pero si no se unen a Dios, no van a tener ni lo material, ni lo espiritual, ni nada, se van a quedar vacíos. Y entonces sí le hacen caso. Está en los primeros libros, pero no recuerdo en cuál. Y es muy interesante esa también. Yo recuerdo algo por el estilo, no recuerdo que le hagan caso. Lo que recuerdo de esa otra es que ellos le dicen, déjanos ir con nuestro jefe. Y dice Luisa que de repente entra a aquel cuarto un hombre grande, muy, muy grande, muy fuerte, y con un aire de prepotencia. Y entonces Luisa se voltea, lo ve y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Que acaso eres esa serpiente vil del paraíso y todo? Y aquel ser se empezó a hacer chiquito hasta que desaparece. Sí, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos muy claros de que es simple, no sé, es un engaño, exacto. Un engaño tremendo, pero que el hombre por su propia conveniencia ha ido aceptando, ha ido poniendo las cosas a su favor y como todos dicen que sí, entonces se escuda tras la mayoría y no es capaz de decir yo. No es capaz de salir adelante y decir yo pienso esto. Nadie. Yo creo esto, ¿no? En fin. Bueno, entonces esta es la primera lectura. Sí. Esta lectura donde Jesús ya nos dijo esto así. Entonces, ¿cuál viene siendo la finalidad de la creación, doctor? Bueno, la finalidad de la creación. Eso también lo tenemos en alguna lectura. Vamos a leerla. Porque lo que está diciendo aquí es que no tienen razón de vivir en el mundo. Los que no viven en su voluntad, pues debe ser por algo, ¿no? Claro. Así que vamos a... ¿Cuál vemos? ¿La 655? No, esta es la falsificación. Ah, sí. Sería la 1330. Ok, la 1330. La tengo. La 1330 es noviembre 4, 1921. El título es La santidad en la criatura debe ser entre ella y Jesús. Él dando su vida y como fiel compañero comunicándole su santidad y ella como fiel e inseparable compañera recibiéndola. Pero vamos a ver el párrafo 3, como a la mitad, donde nos dice: ¿Cómo ennoblecí la voluntad del hombre? La encadené con la mía, dándole todas mis prerrogativas. La hice libre como la mía. Y si al cuerpo le había dado 2 pequeñas luces, limitadas, circunscritas, que partían de mi luz eterna a la voluntad humana, la hice toda ojo. Así que, ¿cuántos actos hace la voluntad humana? Tantos ojos puede decir que posee. Ella mira a la derecha y a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Y si la vida humana no está animada por esta voluntad, no hará nada de bien. Yo al crearla le dije: tú serás mi hermana en la tierra,
Mi querer desde el cielo animará el tuyo. Estaremos en continuos reflejos y lo que haré yo, lo harás tú. Y por naturaleza, yo por naturaleza y tú por gracia de mis continuos reflejos. Te seguiré como sombra, no te dejaré jamás. Al crear a la criatura, mi única finalidad fue que ella hiciera en todo mi querer. Con esto quería dar a la existencia nuevos partos de mí mismo. Quería hacer de ella un prodigio portentoso, digno Espérame de mí. tantito porque, bueno, hemos ido entendiendo, pero Sí, esto esto último es perfecto. La finalidad de Dios era nuevos partos de Él. O sea, Dios quiere compañía, pero compañía divina, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Pero esos partos, o sea, ¿qué se necesita para que haya un parto? Algo adentro. Bueno, Que sí, tengas ya oxígeno. sabemos, forzosamente que sí. Y pero aparte ese algo Pues adentro, que termine esa... se necesitan dos personas, dos Ok, seres. Dos seres, el de adentro y el de afuera. No, se necesitan dos seres que se unan Bueno, para tener el un nuevo producto, ser. sí. Ok. Porque lo que está queriendo es, por decirlo así, tener hijos. Ujú. Dios quiere tener hijos, pero hijos en el adextra, en el afuera, De él. Ujú. pero hijos que sean iguales a Él. Entonces aquí entra todo lo que hemos hablado cuando hablamos de la finalidad de la creación, en que es el Verbo encarnado el que tiene que venir a nosotros para poder vivir esa vida divina que nosotros por nosotros mismos no podríamos. Pero ahora, para multiplicar estos seres, se necesitan dos seres, dos personas, dos, ¿sí? La unión de dos. Y entonces aquí Dios asocia a la criatura a esta, ¿cómo diríamos?, generación de hijos de Él, donde Él pone la parte divina y el hombre pone la parte humana. O sea, tiene que haber una total y absoluta concordancia entre ellos para que pueda haber esta generación. Ujú. ¿Sí? Esa unión, ¿verdad? Así es. Le termino de leer. Sí, por favor. Dice, Nada más repetimos ese repetimos esa pedacito. parte que es muy interesante. Dice, al crear a la criatura, mi única finalidad fue que ella hiciera en todo mi querer. Con esto quería dar a la existencia nuevos partos de mí mismo, Nuevos partos de mí mismo. hacer de ella un prodigio portentoso, digno de mí y todo semejante a mí. Pero ay de mí, la primera en ponerse contra mí debía ser la voluntad humana. Así es. Entonces, bueno, Entonces, ahí está lo malo. creo que queda Bien claro lo que hemos estado hablando. Ujú. O sea, única finalidad por la cual Dios crea es, a final de cuentas, el generar nuevos hijos de Él, pero En unión igualitos. con él. Así es. Así que bueno, pues esta es como la finalidad, este es como el punto culminante de la creación, cosa que no se ha podido llevar a cabo, Ujú. pero no se ha podido llevar a cabo por nosotros, por esta deserción que hemos hecho de Dios, ¿no? Y la voluntad humana, ¿verdad? Que Así es. le dice no a Dios. Soberbia humana también. La Soberbia, así es. Tremenda. Entonces, prácticamente podríamos decir que el hombre está usurpando todo lo que era destinado a los hijos de Dios. Ujú. No le corresponde nada y lo está recibiendo simplemente a título de limosna. O sea, ese es como el punto medular de esto. Todo lo roba y Dios permite ese robo a título de limosna, así, bueno, para mantener su vida y ver, todavía tiene la esperanza de que esa criatura se convierta. Ujú. O sea, no la deja desamparada, pero tiene la idea de que algún día se puede llegar a convertir.
Vamos a leer otra lectura de estas, del libro 19, Es el 19, ¿verdad? en donde nos habla de esa usurpación. Es el 19-16, mayo 1 de 1926. En el párrafo 2 nos dice: Hija mía, habiendo tú nacido en mi querer, es necesario, es justo y decoroso que en él vivas, crezcas y te alimentes, que adquieras las prerrogativas de verdadera hija de mi querer. Ningún lineamiento extraño, ni cosa que no pertenezca a mi querer, se debe ver en ti. Así que de tu fisonomía, de tus modos, de tu hablar, y hasta del modo como tú amas y rezas, se debe conocer que eres la hija de mi voluntad. Esto es algo que necesitamos, por favor, atender muy bien. Uh-huh. En los modos que nosotros actuemos, Se va a conocer. se debe conocer que somos hijos de Él. Dios. No podemos hablar de semejanza si nuestros modos son diferentes. Claro. No podemos hablar de semejanza si mi hablar y el hablar de Él es diferente. Si mis actitudes, mis comportamientos, mi trato con los demás no es similar a Él, definitivo, no hay semejanza. Claro. Así que ese es como un punto especial que necesitamos tener muy en mente para que la gente es la que debe ver la manera como nos comportamos. Uh-huh. Y nos debe servir de guía para saber si estamos o no en el camino correcto. Claro. Yo no puedo pensar que vivo a semejanza de Jesús, que vivo con su querer, que vivo con lo suyo, si soy contrario a Él. Por ejemplo, si soy iracundo, Uh-huh. si soy irresponsable, si soy, no sé, dado a la buena vida, el confort, que es algo que todo el mundo busca en la actualidad. Sí. Y bueno, la respuesta de Jesús es: ¿quieres seguirme? Ven, pero no tengo ni dónde recostar la cabeza. Uh-huh. O sea, estos puntos son importantes. No podemos pensar que podemos seguir a Jesús desde nuestra propia, ¿cómo diríamos? Nuestro propio estado, y un estado que hemos ido buscando, en donde lo único que priva es la comodidad, el lujo, el confort. No estamos hablando de que no se tenga, por favor, porque luego se malinterpreta. No es que nos esté prohibido tener. No es que nos esté prohibido el buscar este tipo de cosas. Lo que nos debe estar prohibido es, primero, la búsqueda afanosa de eso, y que toda mi finalidad en la vida sea conseguirlo. Segundo, el hecho de tener eso, pero tenerlo como punto de vida, que eso es a lo que yo me dedico, eso es lo que yo tengo. Y sobre todo que eso genera orgullo y genera soberbia, porque me pongo sobre los demás. Y pienso que eso lo merezco, porque soy, no sé. Lo máximo. Hay Bueno, gente que se dice. Ya sabemos que Lo que piensa Marta. Lo que piensa Marta. Así que no se trata de no tener. Se trata de saber tener. Y de compartir. ¿Sí? También. De compartir y de no poner nuestra confianza y nuestra finalidad en esos bienes. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. ¿Seguimos? Sí, por Dice: favor. ¿ves entonces cómo te amo y con qué celo te custodio y te alimento? Con mi mismo aliento, porque ¿quién debe vivir en mi querer? Solamente mi aliento puede conservar íntegra y permanentemente la vida de mi voluntad en ella. Así que aquí el aliento que con tanto amor hice salir de mi seno en la creación del hombre,
para infundirle mi semejanza, lo continúo en el alma que vive en mi voluntad, para formar mis verdaderas imágenes y los grandes portentos que había establecido formar en la creación, por causa de las cuales todas las cosas fueron hechas. Por eso suspiro tanto a quien vive en mi querer, porque solo ella no me dejará desilusionado en el fin de la creación. Solo ella gozará por derecho las cosas creadas por mí, porque siendo una mi voluntad con la suya, lo que es mío es suyo, y con derecho puede decir, el cielo, el sol y la tierra, y todas las otras cosas son mías, por eso quiero gozármelas, y también para dar honor a la suprema voluntad que las ha creado y que reina en mí. En cambio, el alma en el cual no reina mi querer, no tiene ningún derecho, y si la goza es un usurpador, porque no son suyas, es un intruso en mis bienes, pero como mi bondad es tanta, le dejo gozar a título de limosna, pero no de derecho. He aquí por qué muchas veces los elementos se descargan en daño del hombre, porque no tiene derecho, y de las cosas de la tierra le queda la limosna que el Creador le manda. Así que quien vive en mi querer es como reina en medio de la creación, y yo gozo sumamente al verla reinante en medio de mis bienes. Ahí viene la cuestión de estamos usurpando y cómo se descargan los elementos de la creación en el hombre, que es lo que estamos viendo actualmente. Sí. Entonces, hasta que no vivamos en la divina voluntad, no vamos a tener la semejanza real con Jesús, con Dios. Por supuesto. O sea, nadie puede ser semejante a Jesús porque los actos de Jesús son divinos. Entonces, nosotros podemos imitar esos actos y esos actos de imitación se llaman virtudes, pero no es la semejanza. Así que sería como simplemente una imitación burda. Oiga, doctor, y viendo un poco todo esto, todo lo que Jesús nos pide, pues que Él quiere que estemos en su voluntad y en su querer, y viendo todas las fatalidades que pasan ahora en el mundo, ¿podemos ofrecernos como almas víctimas para calmar todo esto? Bueno, vamos a decirlo así, o sea, el alma víctima es un alma que se ofrece a recibir el castigo que toda la humanidad debería de recibir. Y comparte entonces con Jesús los sufrimientos de Jesús. Jesús nos habla de que si pasaran 15 minutos sin un alma víctima en la tierra, Él ya hubiera acabado con todo. Porque en la parte de la justicia no tendría dónde descargar. El alma que vive en la divina voluntad es un alma que viene a repetir la vida de Jesús. Toma la vida de Jesús, toma todo lo que Jesús contiene para actuar ella. Pero para que sea realmente vida la de Jesús que se desarrolla en el alma, debe encontrar sus obras en el alma. Y esto es un poquito más complicado poderlo explicar, pero necesita encontrar sus obras. Por lo tanto, la redención es una obra de Dios. Así que para que esta vida divina se pueda desarrollar en la criatura, se tiene que encontrar con todas las obras de Jesús en este mundo. Y eso para vivirlo y tomarlo como propio y estarlo ejercitando. Por lo tanto, así que se va a duplicar los efectos de la pasión de Jesús. Todo lo que Jesús hizo en un momento dado se va a duplicar y va a pasar como una segunda redención, que no es así, es simplemente estar ayudando, estar dando más fuerza, más valor a los sufrimientos de Jesús para que las almas reciban más gracias, más luz, más fuerza para convertirse. O sea, ¿se duplican los méritos, los efectos de la redención? Los efectos de la redención.
Así que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve inmediatamente se vuelve alma víctima, porque toma el victimado de Jesús, que es la víctima por excelencia. Y se lo puedo preguntar de otra forma. Si yo, bueno, los que estamos en camino, bueno, no me quiero poner yo, pero los que estamos en este camino de querer vivir en la divina voluntad, si nos ofrecemos como víctima, ¿puede ser también una forma de entrar a vivir en la divina voluntad? Bueno, ofreciéndose verdaderamente, ¿no? Habría que tener los conocimientos primero, ¿no? Claro, teniendo el camino que estamos de conocimientos, Si ya estamos encaminados aquí, si ya conoces esto, si ya tienes la intención de vivirlo y te ofreces víctima, bueno, prácticamente ese es el punto para entrar, porque la víctima es renunciar a todo lo suyo y tomar la vida de Jesús. Así que sí, ese sería el que te lleve el amor a Jesús y el conocimiento de esto y que digas yo quiero ser alma víctima, sería como una puerta de entrada. Eso, ok, gracias. Sí, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué panorama tenemos? Simplemente Dios crea al hombre perfecto, lo crea con todo lo necesario para ser igual que Él, para ser semejante a Él, pero le tiene que dar la voluntad humana, esto ya lo hemos hablado, y se la tiene que dar porque el hombre necesita una opción para poder escoger libremente. En esa opción, o sea, Dios le da una voluntad capaz de vivir sola, sin la unión con la divina, pero al mismo tiempo la hace dependiente de la divina. O sea, en la medida que todo lo que el alma hace, todo lo que esta voluntad humana puede hacer, también tiene que salir de Jesús. Esto es algo que es importante. Así que tenemos esta, ¿cómo diríamos? Esta dualidad, ¿no? No sé si me explico. ¿Ventaja? Ventaja. O sea, la voluntad humana nos fue dada para oponernos a Jesús, a Dios, o para unirnos a Él. Pero la voluntad humana no se mueve si no recibe de Dios. Esa es la incongruencia. Por lo tanto, la voluntad humana lo que está haciendo es falsificando todo lo que Dios ha hecho y desfigura toda la finalidad de Dios. Ahorita vamos a una lectura, pero hay unas preguntas, ¿no? Sí, dice José Luis Cervantes, o sea, una alma víctima tiene que aceptar y saber qué es lo que está aceptando. ¿Alguien que solo es víctima de un terremoto, por ejemplo, no lo sería? Pues no. Jesús dice que ¿es todo completo? Dice. Si Él se valiera del sufrimiento de la humanidad, pues tendría muchísimo. Todo lo que la humanidad ha sufrido en guerras, en enfermedades, en tantas cosas. Pero ¿qué haría con esos sufrimientos si no tiene la voluntad de la criatura de ofrecerlos, ¿no? No hay méritos entonces de parte de la criatura, ¿no? No, y no hay forma de que Dios lo tome como algo que lo pueda tomar como suyo. Por eso es que, aunque no sea en la divina voluntad, pero el alma víctima debe aceptarlo, aunque sea en voluntad humana, que son también hay. Como Padre Pío. O sea, sabemos que es uno de los más famosos almas víctimas que hay, ¿no? En fin. Pero sí, es necesario el conocimiento y el deseo de hacerlo en la divina voluntad. Para nosotros, ¿no? De hacerlo, aunque no sea en la divina voluntad, pero de hacerlo sin Para ayudarle a Jesús, digamos, ¿no? Nos dice Hilda Amaro, buenas noches, saludos y bendiciones. Doctor Salvador, ¿qué son los portentos? ¿Qué son los portentos? Así, de repente me saca así. Sí, ya lo sacó del tema, pero no importa. La palabra portento nos está hablando de algo que es enorme, que es espectacular, que es fuera de serie,
Y cuando Jesús habla de portentos de santidad, por ejemplo, que es donde lo usa, lo que está hablando es almas que llegan a una santidad infinita, que es la santidad divina. Es un portento de santidad, o sea, es una santidad al máximo, ¿sí? Entonces, portento es lo más grande, lo más espectacular, lo más ¿cómo diríamos? Lo superlativo, ¿no? Si quieres ponerlo así. Dependiendo de lo que Y sea. por eso dice que a veces al alma que vive en su voluntad, Él le va a conceder conversiones estrepitosas o portentosas, conversiones que aparentemente no serían factibles, ¿no? Tenemos otra que dice Marta Luceli Ortiz, dice: bendiciones, ahora sí se llenó la taza. Aparte de nunca dar gracias por su creación, la estamos destruyendo con nuestro desarrollo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir en la divina voluntad. Eso. Sí, así es volver al origen. O sea, si entendemos que la finalidad de la creación era el reino, que el hombre echa a perder, si entendemos que la finalidad de la redención era el reino, que el hombre no ha aprovechado, al contrario, la ha ido dejando de lado, bueno, pues como usted dice, ya se llenó la taza. Ya se llenó la taza de santidad humana, no ha sido suficiente. Ya se llenó la taza de vida, ¿cómo diríamos? Pues humana. Humana, pero yo diría, perdón por la palabra, pero mediocre en cuanto a nuestra relación con Dios. Así que lo que tenemos que hacer es entrar de lleno al punto de origen, que eso es lo que Dios se ha trazado y lo que está tratando de llevar a cabo en este momento. Claro. Así que, bueno, pues a vivir en la divina voluntad, a ponernos en este punto de la creación y adelante. Tenemos otra de Lucy Manzano, dice: las palabras de Jesús cuando habla de probar si no se vive en la divina voluntad, no se contrapone al, perdón, ya no le alcanzó a ver, al atributo de la misericordia. A ver, otra vez, porque no está medio. Dice: las palabras de Jesús cuando habla de probar si no se vive en la divina voluntad, ¿no se contrapone el atributo de la misericordia? Yo me imagino que lo que está queriendo decir es que cuando estamos hablando de que Jesús nos dice que hay que probar si no se vive, yo diría más bien hay que probar si se vive. Claro. Y para probarlo, pues está la fidelidad, está el conocimiento, está la decisión, está la firme, ¿cómo diríamos?, convicción de querer seguir ahí. Si no lo hago, o sea, si yo pruebo que no quiero vivir en esta divina voluntad, esto no se contrapone a la misericordia. Recuerden que la misericordia es un atributo de Dios en donde Dios perdona todo y acoge a todos, siempre y cuando haya arrepentimiento. Si no existe el arrepentimiento, no existe la misericordia. Y esto ya lo dije en una ocasión, pero es muy claro y por eso lo voy a repetir. Luisa le está rogando a Jesús que tenga misericordia en los flagelos que estaban pasando. Y entonces Jesús le dice: bueno, ¿qué quieres? ¿Misericordia? Y Luisa le dice: sí. Bueno, ve con el Padre Celestial, y pídesela a Él. Entonces dice Luisa que llega temblando ante el Padre y dice: Padre, vengo ante ti para pedirte algo. Y el Padre le dice: ¿qué quieres? Luisa le responde: misericordia. Entonces el Padre le dice: ¿con qué quieres misericordia, no? Bueno, primero correrá la justicia, y la justicia hará correr mares inmensos de misericordia. Claro, porque en la justicia, el hombre casi siempre recapacita y
cuando menos por dolor, por miedo, por sufrimiento, se acerca a Dios. En ese momento Dios puede hacer correr su misericordia y en ocasiones decir, de acuerdo, vente, es el momento en que te tomo, porque estás convertido, porque estás en el punto ya listo para salvarte. No sé si se entiende. Sí, sí. Así que yo diría que no se contrapone. O sea, el hecho de no vivir o vivir en la divina voluntad, bueno, el vivir no tiene problema, pero el no vivir en la divina voluntad no se contrapone con esto. Al contrario, o sea, el no vivir en la divina voluntad es exponerse a los castigos. Es estar a cielo abierto, expuesto a lo que venga, sí. y esos castigos serán los que me dispondrán a entrar en la divina voluntad. Pero a ver, entonces una pregunta. ¿El alma víctima es como para rayos de la justicia? ¿La justicia se descarga sobre esta alma víctima? Sí, pero en los castigos así grandes que pueden llegar a destruir. O sea, en los castigos pequeños, por ejemplo, si un alma víctima le quitara a un alma algún sufrimiento, entonces le estaría quitando la posibilidad de convertirse. Imagínate que en un momento dado un alma que queda enterrada en un terremoto como esto que acaba de pasar o los que han pasado, y que al estar ahí con aquel tremendo sufrimiento que debe ser, eso le puede servir para en un momento dado convertirse. Claro. Y decir, Dios mío, perdón. Es lo que busca Jesús, ¿no? En ese momento la misericordia de Dios es infinita y le dice, no te apures, no hay nada, no tengo nada en contra tuya, no importa lo que hayas hecho. Y puede ser, sigue viviendo y continúa bien, o decir, bueno, ya vente conmigo. A mí me tocó, perdón porque la distracción, pero hace muchos años, en 85, que fue el otro terremoto, un día, unos años después del terremoto, me llegó una paciente, y ya en la plática y todo, me confesó que ella había estado enterrada en el edificio de Tlatelolco durante, creo que 3 días, no recuerdo bien, 3 o 4 días. Dice que al principio era una cosa tremenda de desesperación, pero que poco a poco fue bajando, y empezó a entrar una resignación primero y después una motivación a entregarse a Dios y decirle, bueno, Señor, aquí estoy, o sea, tú sabrás lo que haces conmigo. Y en ese momento entró en paz. Dice que abajo de ella oía personas que gritaban, todo, pero que, bueno, no la alteró. Y cuando llegaron los rescatistas, que la sacaron, dice que los rescatistas estaban agitados y todo, y que ella misma les decía, cálmense, estoy bien. Ella mejor los uno dice, caray, ¿qué es esto, no? Sí, pues ese momento de encuentro con Dios, que es lo que hemos estado platicando. Me encuentro con Dios y en ese momento tengo todo en mi interior, todo en armonía. Claro. En armonía con Dios, no importa lo que esté pasando. Así que, bueno. Tenemos otras preguntas. Dice Lucy Manzano, cuando se enseña a los niños y a los jóvenes que buscan el dolor para encontrar el placer, ¿se están alejando de la divina voluntad? Pues sí, de todo. A ver, porque es que encontrar el... No, pero él dice cuando buscan el dolor para encontrar el placer. A mí se me hace muy... No, eso... Ellos se autoflagelan. ¿No? Se flagelan de bueno, para sentir en placer. estos juegos que hay ¿qué hacen? ¿Qué? Bueno, no sé. De muchos que hacen, pero es cierto. Es totalmente... Ni siquiera divina voluntad. Demoníaco. De nada. Eso es demoníaco. Es nada. Porque es buscar por sí mismos el dolor. El dolor debe ser aceptado cuando Dios lo manda, no buscado por nosotros. Y segundo, estos juegos, hasta donde yo entiendo, terminan en el arriesgar la vida o suicidarse. Sí. Eso es demoníaco.
Así es. Así que no. No, hay que buscarle por ahí. Dice Gabriela Lavarce, La o Barca. Pero doctor, si el alma que vive en la divina voluntad es el alma víctima por excelencia, si toda su voluntad crucificada es el sacrificio de los sacrificios, ¿cómo es que hay que pedirlo si vivir en la divina voluntad es repetir? Lo acaba de decir. Pues Por sí, eso, o sea, son formas, es ¿no? repetir, pero repetir la vida de Jesús en uno. ¿Es el sacrificio de los sacrificios? Sí, porque estamos renunciando total y absolutamente al acto humano, no a la voluntad humana, al acto humano. Así que en un momento dado estamos, ¿cómo diríamos? Ofreciendo todo, y estamos repitiendo en nosotros la vida de Jesús. O sea, no podríamos vivir sin vida. Entonces yo, al estarme despojando de mis actos, estoy tomando los actos de Jesús y estoy repitiendo todo lo que Él hizo. Así que creo que no hay problema, ¿no? Pues creo que Dice Patricia Rangel, ¿sí? Saludos en el divino querer. Tengo esta duda. Yo estoy meditando en los escritos y tengo entendido que para Jesús es más agradable mis giros en la divina voluntad que oraciones escritas por algún santo. ¿Es correcto? Sí. Betty Estrada. Al momento de ofrecernos almas víctimas, Jesús es quien toma decisión si nos acepta o no como tal, o hay aprobación de Jesús inmediata de aceptarnos. Cuando el ofrecimiento es real, cuando el ofrecimiento es sincero, de corazón y con conocimiento de lo que se está haciendo, totalmente es aceptado como tal. Quizá no como almas víctimas tipo Padre Pío, en que tiene estigmas y sufre los dolores de la pasión y todo. Pero yo puedo ofrecer cualquier sufrimiento en la divina voluntad, lo puedo ofrecer para unirlo a los sufrimientos de Jesús. Y en plan de broma, siempre les he dicho y lo sigo repitiendo, que el pisotón que nos dieron en el metro, o sea, que me duele, es un dolor, es un sufrimiento. Ahí lo puedo ofrecer como un acto ofrecido en la divina voluntad, y en ese dolor de ese pisotón se pone el sufrimiento de Jesús. Así que no hay problema, ¿sí? Cecilia dice, buenas noches, gracias por todo lo que nos enseña y aclara. ¿Podría explicarnos si los actos humanos malos son rehechos por Jesús en divina voluntad o solo los buenos? No, todos. No, pues todos. Buenos, o sea, aquí vamos a decirlo de esta manera, los malos los tiene que rehacer. O sea, tiene que sufrir lo que ese acto es, tiene que sentirlo en sí mismo, tiene que dominarlo con su voluntad humana unida a la divina y rehacer, dar un acto contrario. Eso es rehacer, ¿sí? La otra, o sea, los buenos, eso simplemente los completa, porque ya es un acto bueno, es un acto ofrecido a Dios y lo completa en el sentido de decir, ahora pongo la divina voluntad en ese acto y nos lo deja en reserva si es que lo queremos tomar en algún tiempo. Claro. Creo que la que sigue es muy parecida a lo demás. De Lucy Manzano, dice, si nos ofrecemos como alma víctima, eso significa que tendríamos que padecer lo mismo que Jesús, naturalmente también lo que vivió Luisa. ¿No podría implicar que entramos en el masoquismo, se puede decir? No, el masoquismo es la búsqueda del dolor. La flagelación, como los otros chicos que nos hacían. La búsqueda del dolor por el dolor mismo, porque el dolor me va a traer placer, pero un placer insano. Ahora, el masoquismo no entra dentro del alma víctima. O sea, el alma víctima es la que quiere compartir junto con Jesús sus dolores por amor a Jesús y por amor a la humanidad.
O sea, no tiene nada que ver con el placer enfermizo de alguien que si no tiene dolor, no se siente a gusto. Ok, dice Gloria Luz Martínez, ¿cómo sé si Jesús me acepta o no como víctima? Porque ya se lo dijo, y le dijo que si usted se ofrece, Él la acepta. Ok. Lucy Manzano, Dios les bendiga por aclarar todas estas inquietudes y enseñarnos a vivir, a amar en la divina voluntad. Marilu García, ¿se puede seguir mandando a poner intenciones de misas para las ánimas del purgatorio y por los difuntos? ¿Las misas gregorianas? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero aquí hay que recordar lo que tratamos en el tema del purgatorio. Porque debemos entender que el sufragio depende del camino que haya hecho el alma que lo recibe y el camino que haya realizado el alma que lo ofrece. Aparte de eso, bueno, dependiendo de qué tanto acepte esa alma del purgatorio y de qué tanto sea capaz de poder llevar a cabo. Esto quiere decir que en el purgatorio se purga por no sé cómo decirlo, porque no hay actos, pero es un doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra soberbia y reconocer que Dios merece nuestra ¿cómo diríamos? Nuestra aceptación, nuestra unión con Él y que merece ser amado y que merece ser obedecido. Puede ser que le llegue la misa, que le llegue, o sea, lo que estamos rezando, pero que él en su interior o ella en su interior no tenga la disposición todavía para eso. Esto parece increíble, pero en el purgatorio, se sigue rechazando a Dios. O sea que la voluntad humana todavía funciona en el purgatorio. De alguna manera sí, o sea, es como la inercia que lleva. Y poco a poco tiene que ir entendiendo, purificándose y aceptando, doblegar su orgullo, porque es orgullo lo que tiene que ir quitando. Para eso ayudan los sufragios. Pero el alma que vive en la divina voluntad no es un sufragio, es toda la vida de Jesús, con todos los méritos de la vida de Jesús, y bañarla con todas sus llagas, con toda su sangre, con todo lo que es Jesús, y eso tiene un efecto infinitamente superior que un sufragio hecho por un alma que no vive en la divina voluntad. Dice acá Perla, ¿el ofrecimiento de sufrimiento no se podría tomar como virtud? Bueno, podríamos tomarlo como virtud si es un alma víctima fuera de la divina voluntad. Cuando es en la divina voluntad, aquí hay que entender, porque creo que hay una confusión. La virtud nunca desaparece. Lo que desaparece es la virtud humana. Que la virtud humana es imitación del atributo divino o de la virtud divina, si lo quieren ver así, para que sea más sencillo. Cuando entramos en la divina voluntad, dejamos nuestra virtud, que es imitación, y tomamos la virtud divina. Por lo tanto, es una virtud, sí, pero divina. Ya se llama atributo. Así es. Y no es lo mismo la víctima humana que Jesús. Claro. Son totalmente diferentes. Sí, ella misma nos sigue diciendo, o si es válido ofrecer un sufrimiento diciendo a Dios, te ofrezco este dolor, o sufrimiento cuenta como acto. ¿Este dolor, sufrimiento cuenta como acto? Sí, claro que sí. O sea, cualquier acto que hagamos, o sea, de ofrecimiento y todo, en unión con Jesús, con la divina voluntad, es un acto divino. Claro. Y ahorita me recuerdo rápidamente, doctor, que hay otra lectura del purgatorio donde dice Jesús que la purificación que se lleva a cabo es porque presentarnos ante su divinidad sin estar purificados, los tormentos serían peores que los del infierno
si no llegáramos a esa purificación que se necesita los que necesitemos purificarnos, dicho por él mismo. Así es. Bueno, pues amigos, yo creo que es demasiadas preguntas. Sí, Qué bueno, mucho, bendito sea Dios que les interesa el tema. Las vamos a contestar en el programa de Verdades Divinas. No se van a quedar sin contestar. Pero ahorita, por razones de tiempo, pues ya se terminó el programa. Pero seguiremos en Verdades Divinas, seguiremos contestando las que lleguen sobre este tema, ¿no? Y por cierto, que el miércoles que tenemos el programa de Verdades Divinas, que se va a continuar como siempre, queríamos comunicarles que este miércoles sigue igual que siempre en vivo. Así es. Y los otros 2 ya no se va a poder, ¿verdad? Sí, o sea, salimos para un retiro, pero nos vamos 15 días, entonces no vamos a estar aquí. Sí. Pero regresando se vuelve a tomar el inmediatamente, programa, que sería que hoy es día 9. Es el 1 de noviembre. Es 11. El 11, o sea, pasado mañana, sí. Sí. Luego el 18 y el 25 no. Y a partir del día primero de o noviembre 2, no, es el miércoles de retomamos las verdades divinas, ¿no? Así es. Pero pueden seguir preguntando. Vamos a tratar de contestar las más que se puedan. ¿Sí? Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Martita. Buenas noches. Gracias, Ale. Gracias. Ya sabemos ahora que si no vivimos en la divina voluntad, le robamos a Dios lo que es de Él. Y no tenemos razón de vivir en la tierra. Así que a leer el libro del cielo y a extender el reino.